De la señora consejera de Salud y Servicios Sociales a los efectos de informar sobre las actuaciones de la Junta de Extremadura para la promoción de la salud mental en la población extremeña. Está formulada por el Grupo Parlamentario Socialista y, para precisar las razones que motivan la comparecencia por tiempo de 10 minutos, tiene la palabra la señora Gil Rosiña. Gracias, señora presidenta. Buenos días, diputados y diputadas. Quiero que mis primeras palabras sean de cariño, de reconocimiento a todas las víctimas de la DANA, especialmente nuestro pésame a quienes han perdido a un familiar en este desastre. También de confianza en el Estado, en las autonomías y en el Estado y en la unidad y en el saber hacer del conjunto de las administraciones de este país para salir adelante ante una tragedia como la que estamos viviendo en España. Señorías, las crisis, colación a lo anterior, nos ponen a prueba a todos los poderes públicos del Estado y también nos ponen a prueba como sociedad. Al calor de las mismas surgen debates para evaluar procedimientos, recursos disponibles, protocolos, políticas públicas que a veces no culminan en un cambio real y solo se quedan en un debate, en unos días, foco y portada de los medios de comunicación. Lo estamos viviendo en estos días también. El COVID-19, como todos compartimos, nos puso a prueba como sociedad. Una situación nunca antes conocida, que supuso un antes y un después desde un punto de vista social, desde un punto de vista personal e individual, pero también desde un punto de vista de la gobernanza pública. Y precisamente en ese contexto de la pandemia y muy especialmente de la pospandemia surgió una preocupación social y un debate público sobre la salud mental de los españoles y de las españolas, especialmente de la población más joven, sobre el que hoy queremos, señora consejera, referenciar esta comparecencia desde el Grupo Parlamentario Socialista. Así, numerosos estudios han radiografiado esta situación y en muchas informaciones periodísticas se puso el foco en analizar un problema del que no nos habíamos preocupado lo suficiente con anterioridad a la crisis del COVID-19 y es necesario, por tanto, que así lo reconozcamos. El estudio Salud Mental y COVID-19, un año de pandemia, de la Confederación de Salud Mental de España, señala sobre la situación mundial que las personas que han superado el COVID pueden tener un mayor riesgo de tener secuelas de salud mental. 1 de cada 5 personas que han pasado la enfermedad se han enfrentado por primera vez a un diagnóstico de ansiedad, depresión o insomnio y tienen además el doble de probabilidad de tenerlo que personas con otras patologías. Los pensamientos suicidas han aumentado entre un 8 y un 10%, especialmente en personas adultas jóvenes, donde la cifra asciende entre un 12,5 y un 14%. Sobre la situación en Europa se observa un claro aumento de los niveles de ansiedad y estrés, con varias encuestas que demuestran que alrededor de un tercio de las personas adultas reportan niveles de angustia. Entre la población más joven esa cifra llega a 1 de cada 2 personas jóvenes. Sobre la situación de España, señorías, señala que el 46% de la población española manifestó un aumento del malestar psicológico durante el confinamiento y un 44% señala que ha disminuido su optimismo y su confianza desde entonces. Según el CIS, desde el inicio de la pandemia hasta la actualidad, un 6,4% de la población ha acudido a un profesional de salud mental por algún tipo de síntoma, siendo el mayor porcentaje, con el 47,3%, la ansiedad y un 35,5% la depresión. Más del doble de las personas que han acudido a estos servicios son mujeres, que parece importante señalarlo. Las personas más desfavorecidas, que se han sentido decaídas o deprimidas o sin esperanza durante la pandemia y la pospandemia, son casi el 32%, cuestión también reseñable que señala también cómo la falta de recursos profundiza en esta situación. Todos estos datos están referenciados en la pospandemia, concretamente el estudio referido es del año 2021. De la misma manera, y poniendo el foco en la juventud como objeto principal de la solicitud de esta comparecencia, quiero señalar y referirme al estudio realizado por el Consejo de la Juventud de Extremadura, llamado Juventud Extremadura 2021, realizado por un equipo de investigadores de nuestra universidad, la Universidad de Extremadura, que señala que el trastorno de ansiedad es la causa principal psicológica entre la juventud de nuestra tierra, fundamentalmente también entre las mujeres. Este sesgo de género
Se repite en todos los informes consultados para preparar esta comparecencia. Concretamente, los problemas diagnosticados profesionalmente a la juventud extremeña nos hablan de un 18,3% de ansiedad, un 10,6% de trastorno del sueño y un 8,6% de depresión. Con este contexto, señorías, aterrizo el debate que hoy queremos traer a la Cámara. Hoy queremos hablar con el Gobierno, señora consejera, de la salud mental de la población extremeña, poniendo especial foco y énfasis en la población joven. ¿Cómo es, señorías, nuestro sistema sanitario para atender las demandas de la salud mental de los extremeños? El Servicio Extremeño de Salud, cumpliendo con los principios rectores del artículo 20 de la Ley General de Sanidad, dispone de los siguientes recursos en los 2 niveles de atención. Así, como apoyo a la atención primaria de salud, contamos con equipos de salud mental y equipos de salud mental infanto-juvenil. En la atención hospitalaria contamos con unidades de hospitalización breve, hospital de día, unidades de media estancia, unidades de rehabilitación. Por otra parte, además de eso, y recogido también en el decreto que establece la organización y funcionamiento de los servicios de atención a la salud mental en Extremadura, existen servicios concertados comunitarios que son prestados por organizaciones de pacientes, como por ejemplo por la Federación por FEAFES, a quien aprovecho en este momento de la intervención para reconocer su enorme labor y trabajo a lo largo de todos estos años en nuestra comunidad autónoma para defender los derechos de las personas con trastorno mental. Servicios de atención comunitaria que se han ido implementando a lo largo de estos años de una manera progresiva, como han ocurrido con otras especialidades, especialmente desde la asunción de las competencias en el año 2001, atendiendo al desarrollo y ejecución, además, de los planes integrales de salud mental que hemos tenido hasta ahora. En concreto, el primer plan de salud mental de nuestra tierra, aprobado en el año 96, tuvo como principal objetivo ir acabando con la institucionalización de las personas con trastorno de salud mental. Supuso el inicio de la modernización del modelo comunitario de salud mental. El segundo Plan Integral de Salud Mental, que vio la luz en el año 2007, tuvo como principal objetivo eliminar el estigma social que limitaba la vida de estas personas y fue el primero en realizar un abordaje integral en este tipo de planes. El tercer Plan de Salud Mental de Extremadura, 16-20, ha tenido como uno de sus principales objetivos crear una red, haciendo una gran apuesta por lo comunitario e introduciendo por primera vez un abordaje específico de la salud mental en los jóvenes y en los adolescentes. Quiero señalar que en el desarrollo de este tercer plan integral fue un hito importantísimo para nuestro sistema de salud crear la categoría de enfermería especialista en salud mental en Extremadura. Todos estos planes, especialmente a partir del segundo, se han elaborado con una metodología participativa que ha contado con expertos profesionales de distintas disciplinas y también con las organizaciones. Un proceso participativo digno de reconocer. Nadie pensó entonces que durante esa elaboración y, sobre todo, ejecución y desarrollo del tercer plan tuviera que ser prorrogado, como así fue, debido a la irrupción de la pandemia y la imposibilidad de elaborar el cuarto Plan de Salud Mental de Extremadura. A la prórroga de ese plan, señorías, le sumamos entonces el Plan de Acción de Salud Mental 22-24 puesto en marcha por el Ministerio, aprovechando los fondos destinados del Mecanismo de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Un plan de acción que ha actuado como puente entre el tercer plan ya finalizado y el cuarto plan que tiene que salir. Un plan que se ha vertebrado en 4 proyectos: Extremadura previene, abre puertas, cuida y responde. Un plan cuya vigencia acaba en diciembre del 2024. De ahí, señora consejera, que queramos conocer en esta comparecencia los resultados del mismo, la ejecución del plan y los trabajos previos si han comenzado en la Consejería para la elaboración del que será el cuarto Plan de Salud Mental en Extremadura. No solo queremos hablar con el Gobierno sobre un problema de salud, como es la salud mental, que nos interpela. Queremos contribuir a las soluciones, señora consejera, desde el encuentro y desde el diálogo político. La salud mental tiene un déficit crónico en el conjunto de los sistemas de salud de nuestro país, también en el extremeño. Los datos señalados anteriormente, especialmente los referidos a la población joven, nos interpelan y nos interpelan para actuar ya. Es por ello, señorías, que desde el Grupo Parlamentario Socialista queremos hoy proponerles en esta comparecencia la oportunidad de constituir una mesa por la salud mental en Extremadura. Una mesa donde nos sentemos con los profesionales,
con las organizaciones, con las fuerzas políticas representadas en el Parlamento y, por supuesto, con el Gobierno, con usted, señora consejera, para abordar desde la utilidad de la política un problema que trasciende de legislatura, que trasciende del color político que gobierne en un momento determinado. Un problema creciente y un problema, señorías, que entendemos que forma parte de las enseñanzas que nos trajo la pandemia del COVID-19. Entendemos que es el momento de traer esta iniciativa, a punto de finalizar el plan de acción, a punto o en tránsito de constituir y construir el nuevo plan que elaborará el Gobierno, y así, con esta propuesta, confiamos que sea recogido por usted, señora consejera, y por el conjunto de la Cámara. Nada más y muchas gracias, señora presidenta. Gracias, señora Gil Rosiña. A continuación, tiene la palabra la consejera de Salud y Servicios Sociales, doña Sara García Espada, por un tiempo de 15 minutos. Muchas gracias, señora vicepresidenta. Como no puede ser de otra manera, sean mis primeras palabras para manifestar mi consternación, apoyo, solidaridad y cariño a todos los españoles afectados y familiares de fallecidos por la trágica dana que hemos sufrido en nuestro país. Y ahora sí, me remonto a 2005, a la Conferencia Ministerial de la Organización Mundial de la Salud. En la Declaración de Helsinki afirmó que no hay salud sin salud mental. Casi 20 años después, señorías, la salud mental tradicionalmente olvidada ocupa un lugar prioritario, tanto en las agendas como en los debates políticos. Según la Confederación de Salud Mental, más de 1 millón de personas tienen un trastorno mental grave en España, siendo una de las principales causas de discapacidad. Un 25% de los problemas de salud en nuestro país son de salud mental. La magnitud de esta cifra, señorías, exige que se tomen medidas urgentes y necesarias para hacer frente a esta situación. Esto solo será posible si abordamos la salud mental a través de políticas de carácter transversal que tengan en cuenta no solo el ámbito sanitario, sino también el social, laboral, cultural y educativo. La prioridad de cuidar la salud mental individual y colectiva debe implicar a todas las administraciones públicas. La pandemia, como usted ha referido, señora Gil, ha influido negativamente en la salud mental, marcando un antes y un después, disparándose la demanda de personas que precisaban atención por parte de los equipos de salud mental. Miren, para que se hagan una idea, esta alta demanda se puede apreciar en que solo en lo que va de este año 2024, nuestra red de salud mental ha realizado 161.663 consultas. Y esto se traduce que a día de hoy se han realizado 10.500 consultas más que en 2023 y no ha finalizado el año. Más de un 10% de la población extremeña ha sido valorada por un equipo de salud mental y 2.104 son los ingresos realizados por patología mental en los 10 meses transcurridos de este año 2024. Y ante esta realidad, paradójicamente, la salud mental no ocupa el lugar que a nuestro criterio merece. Por ello, desde el Gobierno de nuestra presidenta María Guardiola, queremos cambiar esta situación, porque para nosotros es prioritario el bienestar emocional de los extremeños. Por ello, en lo que va de año, solo en el ámbito sanitario, llevamos invertidos en salud mental 68 millones de euros. En 2022, el año completo previo a este nuevo Gobierno, se invirtieron 56 millones de euros y parecieron suficientes. Por tanto, en este 2024, 12 millones de euros más de lo encontrado a nuestra llegada. Y este aumento es para responder las necesidades de la población que quedaron pendientes previamente. Y ya les he repetido en varias ocasiones que encontramos un embudo en el Servicio Extremeño de Salud.
dejaron demandas de años sin resolver y no tenemos una solución mágica ante lo heredado. Pero el incremento de la inversión unido a una gestión eficiente nos permitirá dar pasos hacia la resolución satisfactoria a beneficio siempre de los pacientes extremeños. Ahora bien, el déficit acuciante de profesionales sanitarios en España afecta principalmente a la psiquiatría, unido al incremento de la demanda de la atención. Y esto lleva a una situación que concentra gran parte de nuestro trabajo como gestores de la sanidad extremeña. Y por ello sirva esta comparecencia para detallarles los resultados. Señora Gil, agradezco hoy su tono. Creo que es la primera vez que comparezco, que nos interpelamos de esta manera y, desde luego, creo que así podemos construir mucho más que deconstruir. El plan de fidelización de los residentes del Gobierno de nuestra presidenta María Guardiola nos ha permitido contratar 3 psiquiatras para el área de salud de Mérida, Cáceres y Plasencia, respectivamente. Y, además, a 3 psicólogos clínicos, 2 para el área de Badajoz y 1 para el área de Cáceres. Y no nos hemos quedado ahí. Además, con nuestra presidenta hemos realizado un ímprobo esfuerzo y hemos creado 6 plazas estructurales de la enfermería especialista en salud mental, una plaza estructural de enfermería especialista en salud mental para el equipo de tratamiento asertivo comunitario de Plasencia, porque, miren, hasta el momento la enfermera de este equipo era compartida con el Centro Sociosanitario de Plasencia. Anteriormente, el Gobierno anterior pensaba que con una enfermera a medias era suficiente para el único dispositivo que existe de este tipo en toda la región. Así es que le informamos que desde ahora tiene creada su plaza de estructura. Además, hemos creado una plaza de estructura de trabajo social para el área de salud de Don Benito Villanueva. Y miren, le voy a contar cómo era previa a nuestra llegada. Una única trabajadora social para los 3 equipos de salud mental del área Don Benito Villanueva. Y además, por si el trabajo era insuficiente, esta trabajadora social brindaba apoyo al equipo de salud mental infanto-juvenil. Además, hemos creado una nueva plaza estructural de enfermería especialista en salud mental para la unidad de hospitalización breve del Hospital Universitario de Badajoz, reforzando así la plantilla existente y caminando hacia un nuevo modelo de atención que permita mayor autonomía a los pacientes. Hemos creado también una plaza de psicología clínica para la unidad de trastorno de la conducta alimentaria de Badajoz. Esta categoría no se creía necesaria y no se contemplaba. Por tanto, ante la petición reiterada de profesionales, petición reiterada de familiares y, cómo no, petición reiterada de familiares y pacientes, la demanda sentida era una demanda necesaria y hemos dado respuesta. También hemos creado una plaza de psicología clínica para el equipo de salud mental de Ciudad Jardín de Badajoz. Era necesario, había que responder a esta demanda que se había desoído durante años. Pues bien, desde hace un mes tenemos una tercera plaza de psicólogo clínico en dicho centro y, por supuesto, está cubierta. Y ha sido ahora y no antes cuando la unidad de hospitalización breve de la infancia y la niñez puede contar también con el apoyo de una psicóloga clínica desde que ustedes la pusieron en marcha en 2022. Además, hemos estabilizado los contratos de técnicos de auxiliares de enfermería y celadores de dicha unidad. Informarles de la creación de otra plaza estructural de terapeuta ocupacional en el Hospital Materno-Infantil de Badajoz y adscrita también a la unidad de hospitalización breve de la infancia y la niñez. Mire, además, esta profesional, informarles que cuando llegamos estaba contratada de forma eventual y con la creación de esta plaza hemos conseguido darle la estabilidad que tanto ella como profesional y sus pacientes
merecen. Mire, señora Gil, a nuestra llegada, el área de salud de Mérida, las plazas estructurales de psiquiatría, había 4 plazas vacantes. Por tanto, era un área tremendamente mermada en cuanto a la dotación de profesionales. Esto generaba una gran dificultad para dar respuesta a la demanda de la población, la imposibilidad de la cobertura de las guardias y, por tanto, la derivación de los pacientes a Cáceres y a Badajoz. Y les informo que esto ya no es un problema. No tenemos soluciones mágicas ni únicas para poder solucionar lo heredado, pero sí un trabajo ímprobo de gestión. Miren, hemos logrado completar la plantilla de psiquiatras del área de Mérida, lo que ha permitido cubrir 2 plazas en el equipo de salud mental de Almendralejo, dotar de profesionales al Centro Sociosanitario de Mérida y cubrir las guardias de 24 horas para tener cobertura 7 días a la semana, los 365 días al año. Y más allá de la dotación que les he detallado de profesionales, nos encontramos con que los dispositivos de salud mental necesitaban urgentemente que se llevasen a cabo mejoras, así como la creación de nuevos recursos materiales. Señorías, el Hospital Materno-Infantil de Badajoz contará con un hospital de día con comedor terapéutico cuyas obras se licitarán antes de que finalice el año. Actualmente, Extremadura carece de este recurso y se convertirá, por tanto, en el primero de la región. Con este dispositivo intermedio se potenciará la atención en el ámbito comunitario, disminuyendo las hospitalizaciones y dará cobertura a toda la población que lo precise menor de 14 años. Y también les informo que Mérida contará con un equipo de salud mental infanto-juvenil, cuya obra se licitará también antes de que finalice el año. Este equipo atenderá a menores de 18 años, quienes tienen que ser derivados a día de hoy a Don Benito y a Badajoz al no contar con este dispositivo en su área de salud. Informarles que desde el pasado mes de mayo, las consultas externas del equipo de salud mental infanto-juvenil y la unidad de trastornos de conducta alimentaria ya forman parte del Hospital San Pedro de Alcántara de Cáceres. Y, señora Gil, permítame que le diga que hay que ser osada a hablar del plan de salud mental porque ustedes lo quedaron caducado desde el año 2020. Ha hecho una mención muy velada en ese sentido y le informo que ya trabajamos en el próximo plan de salud mental que tendrá una línea para infancia, juventud y niñez y que, por supuesto, todas las aportaciones por parte de su grupo parlamentario y del resto serán bienvenidas. Además, referirles que este plan integral de salud mental, que se prorrogó un año hasta el 2021, repito, y caducado desde el 2020, para nosotros el suicidio se mantiene como es una de las primeras causas externas de muertes en España. Por tanto, también tenemos que abordar esta situación y por ello estamos trabajando en el proyecto Extremadura Acompaña para atender a las personas que han sufrido una pérdida de un familiar o un allegado por suicidio. Paralelamente y sin olvidar el Código Suicidio 2.0 para la prevención y el abordaje de la conducta suicida. Y miren, no debemos olvidar a las mujeres víctimas de violencia machista o niños que han sufrido algún tipo de maltrato. Detrás de estos terribles casos nos encontramos con personas que tienen que enfrentarse a un nuevo proyecto de vida o reconstruir sus vidas siendo necesaria una red de apoyo de salud mental. Y aquí en Extremadura, a través del Instituto de la Mujer, contamos con 22 puntos de atención psicológica ubicados en distintos municipios repartidos por toda Extremadura y atendidos por 22 profesionales de la psicología. Dispositivos especializados que ofrecen asesoramiento, diagnóstico, intervención
individualizada grupal y a mujeres víctimas de violencia y, además, un servicio de atención psicológica a menores prestado por 5 profesionales de psicología. También el proyecto Pilar, de atención psicológica especializada e inmediata a mujeres y menores. Operativo 24 horas al día, 365 días al año en toda la comunidad autónoma. Por tanto, en definitiva, estamos ante medidas que apoyan, acompañan y dan respuesta a los problemas de salud mental de los extremeños y, por supuesto, de sus familias, promoviendo un modelo de atención integral y comunitario. Señorías, la inversión en salud mental es garantía de un futuro más próspero, justo y equitativo para todos, porque todos en algún momento podemos necesitar ser tratados y algunos pacientes lo precisan de forma permanente. Por tanto, siempre dispuestos a mejorar, siempre esperando su reconocimiento ante el incremento de los recursos a beneficio de los pacientes y siempre reconociendo y agradeciendo la labor de los profesionales del Servicio Extremeño de Salud que cuidan de la salud mental de todos los extremeños. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señora García Espada. Es el turno ahora para los grupos parlamentarios y tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Unidas por Extremadura el señor González Frutos por un tiempo de 10 minutos. Gracias, señora presidenta. En primer lugar, en mi primera intervención, como no puede ser de otra manera, expresar mi cariño, mi apoyo, mi solidaridad con todas las personas afectadas y todas las víctimas de esta dana. Y también hacer una reflexión, porque ha estado encima de la mesa aquí durante el Pleno. Por respeto a las víctimas, políticas. No es solo manifestar respeto a las víctimas, también hay que pensar en lo sucedido y también hay que pensar si alguien nos está ganando tiempo para que no pensemos en lo sucedido. Entrando en el asunto en cuestión. Señora consejera, sí es cierto que el tono ha sido más amable que en otras ocasiones. Ahora, yo he hecho en falta bastantes cosas y voy a intentar en el tiempo que dispongo explicarles. A ver, todos los grupos políticos en esta casa que hemos tenido programas electorales, que hemos hecho programas electorales respetables, descarto el programa ese electoral de copia y pega que vale para cualquier comunidad autónoma de Vox, pero hablo del resto de los tres. Hemos puesto en nuestros programas electorales un elemento central que es la salud mental, porque es una de las deudas pendientes que tiene el sistema de salud. Y hemos hecho un abanico de medidas que había que tomar. Podemos repasar cualquiera, entre ellos el suyo, en el que habla de la necesidad de un plan de salud mental. Y nos encontramos a día de hoy, 15 meses después, que hay que recordarlo, 15 meses después, que los resultados, y usted nos los ha contado, son resultados que podemos decir de gestión. Es decir, he contratado a un psicólogo más, tal. Bien, eso está bien, pero a día de hoy, en su intervención, he hecho en falta un análisis y una hoja de ruta. Y me parece que es que después de 15 meses, eso hay que tenerlo. Porque se supone que uno, cuando llega al Gobierno, y llegaron ustedes al Gobierno, no voy a entrar en las condiciones en las que llegaron al Gobierno, llegaron ustedes al Gobierno, usted tiene que tener un plan. Y el elemento de la salud mental, que era un elemento deficitario central del sistema público, porque no es solo sanitario, y ahora tenían ustedes que tener previsto algo. Y yo la sensación que tengo es que se han encontrado con una situación que todos podemos diagnosticar, han dado ustedes muchísimos datos, que no los voy a repetir porque todos los tenemos, y respuestas reales a día de hoy, 15 meses después, en la mejora sustancial del sistema público de salud mental, muy escasa. Y le voy a intentar decirle cuáles son los problemas y algunas soluciones, en ese ánimo constructivo que creo que debería tener esta comparecencia. A ver, primer problema, y que me parece que es uno de los problemas centrales, ¿no? La falta de profesionales en el sistema público. Todos estamos de acuerdo que existe una falta endémica de profesionales en el sistema público.
Yo he estado repasando los datos que ha aportado a la Cámara a una solicitud de documentación en relación con cuál es la dotación de personal que a día de hoy tenemos. Y voy a entrar en lo que puede ser la atención primaria nuestra, ¿no? Es decir, porque no tenemos atención primaria, pero tenemos una atención primaria que son los equipos de salud mental. Y he sumado y tenemos 38 psicólogos y 45 psiquiatras. Sí, es una pregunta del Grupo Parlamentario Socialista, pero igual que usted utiliza mi solicitud de información, yo utilizo la suya. Vale, tenemos 38 psicólogos y 45 psiquiatras. Eso supone que tenemos un psicólogo en atención primaria por cada 28.000 habitantes y un psiquiatra por cada 20 y poco mil habitantes, 23.000 habitantes, creo yo. Tendríamos en atención primaria 4 psicólogos por 100.000 habitantes, aproximadamente. Sabe usted que la media de Europa son 18 y en Alemania ya 41. Digo, para que hagamos esa reflexión. Y la siguiente reflexión, además, es que de solo el 35% aproximadamente de los psicólogos están en la sanidad pública. Solo el 35% de los psicólogos, según el Colegio de Psicólogos, están trabajando en la sanidad pública. Es decir, tenemos al 65% de psicólogos que no están trabajando en la sanidad pública. Aquí ya no tenemos un problema. Es decir, tenemos un problema de formación sanitaria especializada, que no voy a entrar, pero no tenemos un problema de psicólogos y psicólogas. Tenemos el 65% de psicólogos y psicólogas que están fuera. Es más, las ONG y el tercer sector no tienen problemas en tener psicólogos y psicólogas, y de hecho todas las entidades contratan sin problema. Y yo, particularmente, que conozco a muchos trabajando en otras cosas distintas a psicólogos y psicólogas. Es decir, que no es ese es el problema. ¿Existe un problema en la formación sanitaria especializada? Sí, pero no existe un problema de déficit de psicólogos. El problema es que tenemos una salud mental en la práctica privatizada. Eso es lo que tenemos en Extremadura y en España. Cuando tenemos listas de espera, y eso es una cuestión que todos conocemos, tenemos listas de espera de 5 meses para una primera consulta, bueno, son datos que facilitan responsables de equipos de salud mental. Hablan de 200 días. Estamos hablando de 5 meses. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Que toda aquella persona que tiene un problema de salud mental y no puede esperar 5 meses, y ya no digo para consultas sucesivas, para seguimientos que tienen que ser casi semanales, cuando no mensuales, acude a la sanidad privada, acude a psicólogos y psicólogas privadas o psiquiatras. Claro, y estamos... ¿Cuáles son las consecuencias que tiene, y todos sacamos de conclusión, cuando un porcentaje muy significativo de la población deja de tener como referencia para sus problemas de salud la sanidad pública y tiene la sanidad privada? No hace falta que les cuente lo que pasa cuando la sanidad pública deja de ser un recurso para las clases medias, medias altas, etcétera. Porque tenemos una sanidad, pues ahora, en salud mental equivalente a la americana, ¿no? Solo para quien no se puede permitir acudir a la sanidad privada. Tenemos un problema de sobremedicación, y tiene un problema de sobremedicación, lógicamente, como consecuencia de los déficits en psicólogos. Menos psicoterapia, más benzodiazepina, más psicofármacos. Y eso usted lo sabe perfectamente, las estadísticas que tenemos en consumo de psicofármacos. Y ha planteado una última cuestión que además me parece importante, que tenemos que tener claro que la salud mental no solo se soluciona desde el sistema sanitario, hay que abordar de determinados sistemas. Y le voy a hacer algunas propuestas que tienen que ver con las competencias de la Junta de Extremadura. La salud mental tiene que ver con una cuestión, y además tiene mucho que ver con un sesgo de clase, es decir, las personas con más problemas económicos tienen más problemas de salud mental. Aplíquese el cuento con los problemas de vivienda o con los problemas de precariedad, que en algunos, por ejemplo, están muy vinculados con el sector de los cuidados, y luego lo vamos a hablar con el tema de respiro familiar. Y eso tiene mucho que ver con ese sector que tiene muchos más problemas de salud mental. Por intentar ir finalizando con propuestas, le voy a hacer algunas. Una, la necesidad de un plan. Y un plan ya. 15 meses no me parece razonable. La necesidad de una mayor coordinación. Yo creo que hay que hacer una reflexión
si estamos haciendo bien teniendo la salud mental en dos organismos, ¿no? Hay una parte, que es la atención, que está en el SES, y otra parte, que son una parte de los recursos residenciales en el SEPAD. ¿Eso está funcionando? ¿Se ha evaluado si una política tan importante que hay de dos organismos de su misma consejería, el SES y el SEPAD, eso es lógico? Lo pregunto. Siguiente cuestión es acercar mucho más la salud mental a la atención primaria. La salud mental tiene que estar en la atención primaria, porque estamos viendo lo que está pasando. Es decir, a día de hoy, una parte de los recursos de salud mental están siendo nuestros médicos de atención primaria recetando psicofármacos, que es el único recurso. O lo acercamos más a la atención primaria los equipos de salud mental o tenemos un problema. Y luego, en cuestión, necesitamos más prevención. La salud mental no se puede abordar única y exclusivamente con lo que hay en el sistema sanitario, que tiene las dificultades evidentes. Entonces, yo le planteo, ¿usted le parece razonable que, por ejemplo, los equipos de orientación, y hemos hablado mucho de salud mental infanto-juvenil, los equipos de orientación tengan, por ejemplo, equipos de orientación pedagógica y psicoeducativa, tengan un psicólogo para 15 colegios? ¿Podemos hacer algo ahí para incrementar la dotación de los equipos de orientación? ¿Podemos hacer algo para que haya un psicólogo en cada equipo de servicio social de atención básica para incrementar la salud comunitaria? Otra propuesta que le hago. ¿A usted le parece razonable que para 50.000 empleados públicos tenemos una unidad de riesgos psicosociales con solo un psicólogo o psicóloga? Tampoco parece razonable que los riesgos psicosociales estén evaluados así. Esas son propuestas. Creemos, y además ha propuesto el Grupo Socialista, que sería motivo, porque todos compartimos que la salud mental es un proyecto de región, en este caso, que podemos todos contribuir. ¿Por qué no constituimos una comisión, como ha planteado el Grupo Socialista, gracias, para debatir estas propuestas? Espero su respuesta. Nada más y gracias. Gracias. Por el Grupo Parlamentario Vox Extremadura tiene la palabra el señor García García por un tiempo de 10 minutos. Buenos días, señorías. Buenos días, señora vicepresidenta. No me voy otra vez a repetir con todas las veces que los señores, su señoría, se han solidarizado con el pueblo de Valencia y esta catástrofe que asola Valencia y a España. Voy a hacer mías sus palabras, independientemente del color político de la persona que lo haya dicho. Entrando en cuestión, señora consejera, desde nuestro grupo parlamentario apoyamos todas las medidas que usted considere necesarias para mejorar la salud mental de los ciudadanos de esta región. Todas las que ha manifestado y todas las que en un futuro deberá de tomar para seguir mejorando la salud mental de los ciudadanos extremeños. Ha dado datos que de verdad son preocupantes, lo ha dado usted y lo ha dado también la señora Gil Rosiña. El 10% de la población extremeña ya ha pasado alguna vez por salud mental. Y es cierto que fundamentalmente o mayoritariamente afecta a las mujeres. Yo he trabajado 14 años largos con pacientes con fibromialgia, el 95% son mujeres y de ese 95% la inmensa mayoría tiene depresión asociada a la fibromialgia. Y, es decir, la salud mental es muy compleja, muy amplia, es decir, tenemos desde ansiedad, depresión, esquizofrenia, se requiere solamente atención primaria y con la atención primaria se soluciona o se requiere ingreso en unidades hospitalarias. La salud mental, por tanto, es un tema muy complejo y usted ha dicho que son 68 millones lo que se ha dedicado a la salud mental y en su papel de consejera y en su papel de tener la responsabilidad de Gobierno también le ha echado un poco
le ha metido los perros en el corral, como se dice en mi pueblo, al Partido Socialista de que ellos han hecho menos. Independientemente de si se está haciendo más, que yo creo que sí, que se está haciendo más o menos, hay que hacer más. Desde nuestro grupo parlamentario pensamos que hay que seguir haciendo más y hay que fomentar la mejora de la salud mental de los ciudadanos. Es curioso, y esto que no se me tome como una crítica, pero es curioso que si se empieza ahora a hablar de salud mental cuando es un problema laboral, cuando es un problema económico, cuando antes no se daban bajas laborales por depresión, pues prácticamente no había ese problema en la sociedad, que era el mismo que hay ahora. Pero cuando ha empezado a ser un problema económico, ya sí es un problema latente, ya sí es un problema a solucionar. Ese problema estaba, independientemente de que cause bajas laborales o cause perjuicio económico a la sociedad, hay que afrontarlo y hay que afrontarlo con decisión, porque es salud y es salud de las personas que pagan sus impuestos y quieren tener una salud de calidad. No esperan solidaridad. Y aquí voy a hacer un pequeño hincapié por todo lo que he oído esta semana y aquí también. Es decir, las personas afectadas de la catástrofe de Valencia son ciudadanos de pleno derecho que pagan sus impuestos y lo último que deberían de esperar del resto de españoles son solidaridad. Lo que debería de esperar es la atención del Estado por los impuestos que pagan, porque ustedes también, igual que yo, saben que los territorios no pagan impuestos, los impuestos los pagan los ciudadanos. Y lo mismo que esperan una sanidad de calidad en todo su espectro, en todos sus ámbitos, en sistema digestivo, en sistema cardíaco, también en el sistema nervioso, el resto de ciudadanos también deberían de esperar de sus impuestos que le respondiese ante estas situaciones de calamidad y que vienen en algunos momentos. Dicho esto, nosotros proponemos campañas de información y de atención dirigida para orientadores, psicólogos y profesores para la detección precoz de los problemas de salud mental en niños y adolescentes. Está muy bien y es imprescindible aumentar el número de profesionales, pero también es imprescindible las campañas de formación y de orientación, porque los que primero detectan problemas de salud mental son los educadores, son los profesores de secundaria, son los profesores de universidad. Y muchos, si no digo la inmensa mayoría, no sabemos cómo afrontar ese problema. No tenemos formación al respecto, no tenemos cursos al respecto. Algunas veces, en algún momento, intentamos hablar con la persona afectada, con el alumno, si es menor de edad o si es mayor de edad, e intentamos derivarlo automáticamente a los servicios especializados de salud mental. Unos hacen caso, otros no se hacen caso. Unos se recuperan y lo vamos viendo a lo largo del curso, otros entran en procesos de depresión crónica y al final acaban desapareciendo de la facultad o del colegio, no pueden desaparecer, pero se ve que automáticamente se ausentan de las clases y al final eso va progresando y van a problemas mucho mayores. Es decir, es un problema social, la sociedad se debe de concienciar. Hoy aquí he oído solamente una mención a la estigmatización de los problemas de salud mental, pero referido a los centros sociosanitarios, pero la estigmatización existe en todos los ámbitos de la vida. Han dicho que el 10% de la población ha pasado alguna vez por un centro de salud mental o lo ha visto un especialista de salud mental. Es decir, aquí estamos 65 diputados, la media son 6,5. Es decir, 6,5 personas o 6 personas, entre 6 y 7, de aquí, de esta Cámara, alguna vez ha pasado por un especialista de salud mental. ¿Quién levanta la mano? Es decir, pues todavía hay dos personas que en algún momento han pasado y no lo dicen. ¿Por qué? Porque cuesta mucho trabajo en el entorno, en la familia, en el trabajo, decir que tienes necesidad de un especialista. No hay problema en decir que te ha dado un cólico nefrítico y necesita el especialista, el urólogo o el nefrólogo. No hay problema, pero sí la sociedad todavía no admite
que podamos decir que tengo necesidad y no tengo que esperar 6 meses, porque en muchos casos, dependiendo de las causas de depresión, de ansiedad, esos 6 meses derivan de una depresión puntual en depresiones profundas, crónicas y, al final, en suicidio. Y debemos empezar por la base. La base es la educación, la empatía, la comprensión de que es un problema de salud y punto. A partir de ahí dan medios a la atención primaria, que se corte si puede ser en la atención primaria. Y desde aquí mi reconocimiento y mi agradecimiento al doctor Isa Álvarez y al enfermero Julián Onofre, del Centro de Salud de Mérida Norte, por su trabajo. A partir de ahí, no quiero tampoco, porque me queda poco tiempo, pero es un problema integral. Hacen falta más medios, hacen falta más especialistas. No puede ser, o sí lo es, porque es muy complicado, pero deberíamos de mejorar en que toda la población, ya sea de ciudades grandes como Plasencia, Mérida, Badajoz, que se va incrementando los especialistas en salud mental, pero deberíamos hacerlo de alguna manera para que todos los especialistas de alguna manera llegasen a la población rural, que están todavía con menos formación, que todavía hay mucha más estigmatización con respecto a los problemas de salud mental. Tenemos que intentar afrontar un problema muy costoso, muy importante y que deberíamos de ir poco a poco erradicando. Muchísimas gracias y no tengo nada más que decir. Muchas gracias, señor García García. Seguidamente, por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra disculpad, la señora Gil Rosiña, por un tiempo de 10 minutos. Gracias, señora vicepresidenta. Gracias a todos los grupos parlamentarios. Señora consejera, yo siempre he tenido un tono y una intervención respetuosa en esta tribuna. Otra cosa es que a usted no le gusta lo que yo digo, ni el análisis que yo hago, porque, mire, yo hago mi trabajo como parlamentaria. Y el otro día le decía a uno de sus directores generales en la comisión que ya me cansa esta actitud pueril del Gobierno de pensar que aquí, cuando fiscalizamos la labor del Gobierno, la estamos cuestionando a usted personalmente. Es una actitud infantil que en un nivel de poder ejecutivo, de poder legislativo, de aquí donde se representan los ciudadanos, debería estar ya superada. Yo no dudo usted de su capacidad, de su profesionalidad. Váyase a las páginas del diario de sesiones de este Parlamento y lea cómo me definió usted a mí la última vez que debatimos usted y yo. Yo no estoy aquí para definirla a usted, ni para cuestionarla a usted, pero para cuestionar su política sí, y para proponer soluciones a los problemas de Extremadura también. Y hoy los socialistas, que tenemos tantos diputados en nuestra bancada como quienes sustentan al Gobierno, porque quiero recordar, señorías, en cada pleno que este Gobierno no tiene mayoría en este Parlamento, venimos a sumar. Y venimos a decirle al Parlamento y al Gobierno, la pandemia del COVID-19 nos trajo algunas enseñanzas y la poca atención y falta de recursos respecto de la salud mental en el conjunto de los servicios públicos de salud de este país es una realidad. Estamos en estos días al calor de la tragedia de la Comunidad Valenciana, con la que todo el pueblo español llora, analizando cómo son nuestros servicios de respuesta rápida, de emergencia, qué educación tiene y conocimiento la ciudadanía ante una emergencia de esas características para saber lo que tiene que hacer. Y cuando pasó la pandemia, se debatieron en todos los altares de este país la salud mental de los ciudadanos. Y hoy venimos a decirle, señora consejera, queremos hacer una mesa por la salud mental en Extremadura. Queremos hablar con usted, con el Gobierno, una mesa presidida por el Gobierno, con la participación de las fuerzas políticas de esta región, de las entidades que forman parte de algunos servicios concertados para la atención mental en Extremadura. Y usted es incapaz, en un tono más amable, pero es incapaz de no salir aquí a disparar y a decir que lo que ustedes llevan de Gobierno han puesto en marcha 68 millones de euros y en el Gobierno anterior fueron 56. No tiene altura institucional del cargo que representa como miembro del Gobierno de la Junta de Extremadura.
Porque yo quiero decirle, señora consejera, le he preguntado, y yo no he referenciado de manera breve o de puntillas, por decirlo en términos coloquiales, el Plan de Salud Mental de Extremadura. No, señora. El Plan de Salud Mental de Extremadura, que vencía en el año 20, finalizaba en el año 20, fue prorrogado. ¿Con qué instrumentos? Con los instrumentos legales y jurídicos que tiene el Gobierno de la Junta de Extremadura. Busque el acuerdo y haga sus deberes. Y, por tanto, como fue prorrogado, no había un cuadro de limbo en cuanto a la atención en la salud mental en Extremadura. De ninguna de las maneras. Fue prorrogado porque irrumpió la pandemia. Y a esa prórroga del tercer Plan Integral de Salud Mental en Extremadura le sumamos los recursos, los programas y las atenciones que el Ministerio de Sanidad puso en marcha a través de un plan de acción que le he dicho que duraba 2 años y que finaliza en diciembre de 2024. Por tanto, este debate, el día 7 de noviembre, es bastante oportuno, señora consejera, y eso es lo que hemos venido hoy a hacer aquí a los socialistas. Mire usted, se va a acabar el plan de acción. Se va a acabar el plan de acción. ¿Puede darnos los datos, señora consejera? Oiga, ¿cómo ha funcionado el teléfono de atención a la adolescencia en Extremadura? ¿Le preocupa el índice o los datos de suicidio que usted sí tiene en los menores de 30 años en Extremadura? ¿Cómo ha funcionado ese teléfono? ¿Por qué no nos aporta esos datos? ¿Por qué no nos dice en esos 4 programas de Extremadura Previene, Abre Puertas, Cuida y Responde, cómo ha funcionado? Porque es incapaz. En un tono de menos grado, pero es incapaz. Es incapaz de no salir aquí a disparar. Y en cada una de sus intervenciones sale aquí a decir, cuando llegamos, nos encontramos, oiga, ya han pasado 15 meses. Yo no he salido aquí a decir todo lo que los socialistas que hemos gobernado 36 años esta tierra hemos montado en cuanto a la salud mental, porque mire usted, es que lo hemos montado todo. Claro, el primer plan en el año 96, se lo he dicho, era consejero de Sanidad Guillermo Fernández Vara. Hemos venido a hablar con usted de cómo podemos, desde la utilidad de la política, desde la unión del poder ejecutivo y legislativo, de un Gobierno que no tiene mayoría absoluta y de un Gobierno que, aunque la tuviera, tiene una actitud torpe de no querer poner sobre la mesa la oportunidad de que acordemos cuestiones, que los ciudadanos digan cuando ven el telediario a mediodía comiendo, para esto sirve la política. Yo le hago algunas preguntas, señora consejera, porque usted dice que han invertido más millones, yo no lo dudo, haré mi trabajo con posterioridad a este pleno y desglosaré esos millones. Y llegaré a saber si es verdad o mentira, porque en el pleno en el que usted vino aquí a dar tomate a relato y nos puso en las pantallas del hemiciclo una serie de diapositivas que su equipo le preparó con buen afán, yo tengo que decir que en la comisión posterior del mes siguiente, pero esto no interesa a los medios de comunicación y a los medios públicos de esta región menos, yo desmonté su mentira. Y resulta que ustedes que vinieron aquí a decirnos que habían contratado no sé cuántos médicos y que la denuncia de que este verano ha sido un caos sanitario en Extremadura era un alarmismo del Grupo Socialista, yo lo desmonté haciendo mi trabajo. Lo que pasa es que ustedes no nos responden a las preguntas, lo decía la diputada de Miguel antes, no nos responden porque este es un Gobierno que, si pudiera, cerraba el Parlamento. No quieren el debate político, ni quieren que las fuerzas políticas hagamos nuestro trabajo en este Parlamento. Y entonces, en vez de tardar un mes en desglosar sus datos, pues tarda 2 meses. Pero no voy a bajar los brazos de hacer mi trabajo. Y resulta que ustedes hicieron, en comparación con el año 23, 2.700 acumulaciones más en la atención primaria. ¿Cómo es posible que, si ustedes contrataron yo no sé cuántos 1.000 médicos más, enfermeros, enfermeras, se hicieran más acumulaciones? No cuadran las cifras. Entonces, yo ahora mismo tengo que poner en duda, pero vamos a dar por bueno, que ustedes han invertido 68 millones de euros y, por tanto, son 12 millones de euros más. ¡Fenomenal! Fenomenal. Pero explíquenos en qué. ¿Cómo han funcionado las medidas que nosotros quedamos en marcha? Explíquenos por qué has decidido renunciar a la ampliación de la unidad de hospitalización breve de Badajoz. A lo mejor que usted tiene una alternativa mejor. Usted dice, hemos sido capaces de dotar
de profesionales de psiquiatría, que ya sabemos el déficit estructural que tenemos en algunas especialidades, incluida la psiquiatría, en el Hospital de Mérida. Y yo lo aplaudo, porque era un problema de enorme magnitud, especialmente cuando venía un enfermo de la zona de Don Benito Villanueva que tenía que ser derivado a Badajoz. Y que además eso implicaba, en cuanto a los recursos humanos se refiere, que teníamos que contratar a personal solo para 1 o 2 días. Es que los contratos de 1 o 2 días en el SES tienen una explicación, no eran un capricho del consejero anterior, señora consejera, porque cuando hay que trasladar a un enfermo con esa patología no puede ir solo la ambulancia, y estas cosas las sabe usted mejor que yo. Pero yo no he venido aquí a hablar de recursos humanos como si fuera el enlace sindical del Hospital de Mérida o del centro de la zona sur. Yo he venido aquí a hablar de la altura de miras que ha de tener el Poder Ejecutivo y Legislativo para que abordemos un problema de enormes dimensiones, que es la salud mental, especialmente de la juventud de esta tierra. ¿Cuál es la respuesta que queremos darle a los problemas de salud mental? ¿Cuál es la respuesta a los datos que tenemos del mes de septiembre del teléfono línea 024 para prevenir y atender el suicidio que puso en marcha el Ministerio del Gobierno de España, que solo en el mes de septiembre en la provincia de Badajoz han llamado 82 personas y de la provincia de Cáceres 112. ¿Qué tenemos que decir los políticos a esta realidad? ¿Qué podemos hacer desde aquí con los instrumentos que tenemos a nuestra disposición? Señora consejera, yo no he venido aquí a hablar de las plazas que usted ha sido capaz de poner en la estructura de las personas, de los profesionales que se dedican a la salud mental en el Servicio Extremeño de Salud. Se las aplaudo. Fantástico. Hemos venido a proponer una mesa con la altura política que ha de tener este Parlamento ante una enseñanza que nos dio la pandemia y que no podemos aparcar en un cajón. Este es el momento. Y además le pregunto, señora consejera, ¿no se puede salir el día 10, porque sea el Día de la Salud Mental, a hacer un anuncio? Usted, como consejera, no se ha reunido con FEAFES en los 16 meses que lleva siendo la consejera de Salud de Extremadura. ¿A usted eso le parece normal? Aunque solo sea por una reunión de cordialidad, oiga, sin orden del día. No me ha respondido nada a la propuesta que hoy hemos hecho los socialistas de crear una mesa. Nada. Ha venido aquí a decirme cuántos millones o cuántos psicólogos más. ¿Pero qué hay de la política, señora consejera? ¿Qué hay de la política? El Grupo Parlamentario Socialista, si el Gobierno, que en campaña electoral la presidenta Guardiola ofrecía un pacto por la sanidad a Guillermo Fernández Vara, no coge el guante y acepta y estudia esta propuesta, la traeremos como propuesta de impulso para que así la Cámara vote y se pronuncie. Gracias, señora presidenta. Gracias, señora Gil Rosiña. Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Chapón y Cortés por un tiempo de 10 minutos. Gracias, señora presidenta. Señorías, miembros del Gobierno, invitados a la tribuna, aquellos que nos siguen por los medios de comunicación. En primer lugar, al igual que han hecho cada uno de los diferentes diputados que han pasado por este atril, transmitir mis más profundas condolencias al pueblo valenciano que está sufriendo la tragedia más impactante de España en los últimos años. Quisiera también hoy hacer un reconocimiento y una atención a algo muy importante en este contexto, a los psicólogos de emergencias clínicas. Los psicólogos de emergencia clínica hoy están desarrollando una importantísima labor allí en Valencia, porque no hay dinero que cuantifique el daño psicológico de cada uno de los españoles que están sufriéndolo allí. Señorías, el Grupo Parlamentario Socialista solicita información acerca de las actuaciones que viene realizando el Gobierno de la presidenta María Guardiola Martín en el ámbito de la salud mental. Eso es lo que ha solicitado el Partido Socialista. No ha solicitado la realización de una mesa de trabajo que bienvenida sea, pero llega tarde. En otras áreas y en otras legislaturas nunca, jamás, adverbio de negación, se plantearon tales iniciativas, por muy necesarias que fueran en ese momento como lo son ahora. De tal manera que vamos a abordar lo que el Partido Socialista ha solicitado. ¿Qué tipo de mejoras viene realizando el Gobierno de la presidenta María Guardiola Martín en el ámbito de la salud mental? Miren, la señora consejera ya ha puesto de manifiesto cómo la salud mental es una prioridad absoluta para este Gobierno, mientras que otros gobiernos anteriores, que hicieron todo por la salud mental, probablemente no había otros, dejaron un sistema colapsado, bloqueado y carente de recursos. El Gobierno actual se ha puesto en marcha y ha dado un paso de acción,
tomando una serie de medidas tangibles y eficaces que ya están dando buena muestra de las mejoras en los ciudadanos extremeños. Señorías, creo que compartirán conmigo que la situación actual de la salud mental exige una respuesta firme y contundente. Los actuales problemas de ansiedad, depresión, riesgos de suicidio están aumentando en los últimos años y afectan fundamentalmente al gran nicho de población infantojuvenil. Este Gobierno, ante esa necesidad, ante esa realidad, responde buscando un modelo integral de atención en la salud mental que haga mayor accesible, mayor prevención y la utilización de recursos ajustados a cada necesidad en este gran territorio geográfico como es Extremadura. Y el compromiso de este Gobierno no es solamente un eslogan, señorías del Partido Socialista. El compromiso de este Gobierno es una promesa electoral que asumimos cuando los ciudadanos de Extremadura nos dieron su confianza, de tal manera que la medida número 219 de nuestro programa electoral hace referencia y apuesta por una atención integral y transversal de la salud mental. Permítanme hacerle un decálogo, y probablemente me quedo corto, de las principales actuaciones que está realizando este Gobierno en materia de salud mental, que es, a lo que entiendo, hemos venido a hablar hoy. En primer lugar, incremento del presupuesto para la salud mental. Señora consejera, puede usted ratificar que son 12 millones más lo que este Gobierno ha puesto con respecto al ejercicio del 2022. Si algún compañero o algún grupo parlamentario tiene alguna duda, no hace falta que haga su trabajo, yo se lo facilito. Dato mata relato, pero relato muere ante un dato mal interpretado. Refuerzo de recursos humanos. Ya ha venido usted manifestando los recursos que se han establecido para ampliar las diferentes zonas y áreas de salud. No solamente en la contratación, sino también en la creación de nuevas plazas. Plazas de psicólogos, plazas de enfermería especializada en salud mental y plazas de psiquiatras, que vienen a desahogar todas aquellas áreas que se encontraban en un profundo caos y colapso asistencial. Tercero, la expansión de la unidad de salud mental infantojuvenil. Entendemos que, consciente de la necesidad de una atención urgente para la salud mental infantojuvenil, el Gobierno de la presidenta María Guardiola Martín ha licitado la apertura de un equipo de salud mental en el área de Mérida. ¿Y por qué ahora? Pues porque los pacientes que tenían la necesidad de ser tratados debían ser desplazados a otro área de salud, como el Hospital de Don Benito Villanueva. De tal manera que ahora van a tener un acceso mucho más cercano, mucho más equitativo y va a permitir el descongestionar otras áreas sanitarias. Cuarto punto, la creación de un hospital de día con comedor terapéutico en el Hospital Materno-Infantil de Badajoz. Este recurso pionero en toda Extremadura es clave y fundamental para todos aquellos jóvenes que padecen de trastornos del comportamiento alimentario. Gracias a él se va a permitir que muchos profesionales sanitarios puedan atender de manera directa los diferentes comportamientos de su conducta alimentaria, sin necesidad o evitando ingresos hospitalarios innecesarios y, lo que es más importante, manteniendo al paciente dentro de su entorno. El mantener a un paciente con enfermedad mental dentro de su entorno es una prioridad máxima, no solamente desde un punto de vista médico y asistencial, sino también desde un punto de vista social. Quinto, señor García, el Gobierno de la presidenta María Guardiola Martín ha realizado un convenio con los colegios de psicólogos de Extremadura para abordar desde la raíz la prevención de enfermedades mentales en el ámbito educativo. De hecho, son 12 profesionales con atención especializada a ese nicho de población estudiantil. Este hecho corrige la falta de recursos previos y genera un sistema que no solamente protege, sino que fortalece y es capaz de identificar precozmente esos estudiantes que tienen esas alteraciones a nivel mental. Sexto, y también en relación a una serie de convenios educativos y de apoyo psicológico al trabajo. Desde nuestro Gobierno, desde el Gobierno de la presidenta María Guardiola Martín, entendemos que la salud mental no solamente se aborda desde una única perspectiva, desde la perspectiva de la discapacidad y desde el ámbito laboral también es importante. De hecho, se ha firmado un convenio con la Federación de Autismo de Extremadura, con la generación de diferentes programas, como Formatéate, que forma a docentes, o Te Apoyo, que apoya a los centros educativos. El problema psicológico de los trabajadores de la Junta de Extremadura también ha sido abordado por este Gobierno. Se han creado
una serie de programas de apoyo psicológico a los mismos que les va a ofrecer una asistencia en aquellos momentos en los cuales su entorno laboral no es el más propicio para un buen estado de salud mental y garantiza que quien tenga conflictos emocionales pueda sentir el respaldo de la Administración, que no en vano es quien trabaja para ellos. Séptimo, implementación de recursos telemáticos. Extremadura Responde es un recurso telemático gratuito, accesible los 375 días del año, 24 horas, y confidencialidad que permite que cualquier adolescente o cualquier familiar pueda disponer de una atención psicológica a través de un WhatsApp, a través de una videollamada o a través de un correo electrónico. Antes, la falta de estos recursos pues generaba que muchos de los pacientes que los necesitaban se quedaran asumidos en el más profundo de los olvidos. En el momento actual, el Gobierno de la presidenta María Guardiola Martín está ahí con los jóvenes, utilizando recursos y medios digitales que facilitan, favorecen el hecho de una buena salud mental. Implementación y prevención de conductas suicidas. Octavo punto. Señorías, en el año 2022, aproximadamente 341 pacientes fallecieron por suicidio, con un rango de edad entre los 15 y 29 años. La prevención del suicidio es una prioridad para este Gobierno. ¿Y cómo lo hemos afrontado? Con el Código Suicidio 2.0. Permite la identificación precoz de ese tipo de trastornos y permite ofrecerle al paciente una respuesta rápida e inmediata sin demoras injustificables. Noveno, los programas de ampliación con las mujeres víctimas de violencia de género. Este Gobierno ha reforzado los puntos de atención psicológica y este Gobierno ha realizado el proyecto Pilar, un recurso que facilita atención inmediata y especializada de emergencia. Señorías, repito, de emergencia, 24 horas al día, 365 días al año, para todas aquellas mujeres que han sido víctimas no solamente de violencia de género, sino sexual y doméstica. Por último, la estrategia de la integración de la salud mental en el ámbito europeo. Señorías, este Gobierno ha dado un paso histórico al poner la salud mental de Extremadura en la agenda de Europa. La presidenta María Guardiola Martín, en su reciente intervención en el Comité de las Regiones Europeas, puso de manifiesto la necesidad de un convenio y una colaboración y crear lazos de alianza para el desarrollo de la salud mental en Extremadura. Este hecho no solamente nos va a posicionar como cabeza de esas situaciones, sino que será un referente europeo. Señorías, permítanme concluir que en el momento actual hay una única realidad innegable. El Gobierno de la presidenta María Guardiola Martín ha transformado la salud mental en Extremadura. No hay que ser complacientes. Necesitamos seguir trabajando. No hay que ser complacientes. Necesitamos seguir apostando por las mejoras, no solamente en infraestructura, sino en recursos, para que cada uno de los ciudadanos extremeños... Finalizo, señora presidenta. Lo que sí está cierto y claro es que hemos pasado de la resignación a la acción. Hemos pasado de privilegios cuando realmente son derechos y hemos pasado de intenciones de futuro cuando son un presente. Un presente que cuenta con el apoyo de este Gobierno que no deja a ningún ciudadano con problemas de salud mental abandonado a su suerte. Gracias, señorías. Gracias, señor Saponi. Cierra el debate la intervención de la consejera de Salud y Servicios Sociales por tiempo de 10 minutos. Gracias, señora presidenta. Señor González Fruto, muchas cuestiones ha puesto encima de la mesa. Estoy de acuerdo con alguna de ellas. Ahora bien, ni nosotros ni ustedes, en el caso de haber sido Gobierno, pueden dar solución
a lo heredado en el abordaje, sobre todo de la salud mental y más aún de forma transversal. Refería usted que el SEIS y el SEPAS, que por qué esta división, que si era correcto. Mire, nosotros cuando llegamos al Gobierno nos encontramos a dos organismos que trabajan totalmente de espaldas desde la división en el edificio hasta las propias competencias. Bien, estamos trabajando ahora conjuntamente y prueba de ello, como habrá podido ver en prensa, es el acuerdo de intercambio de datos entre el SEIS y el SEPAS a beneficio del usuario, en relación a los informes que anteriormente tendrían que llevar en mano de los especialistas del SES para ser valorados en el SEPA. Ya no es necesario y se hace vía informática previa autorización del paciente. Otro tema que ponía sobre la mesa era el número de psicólogos que hay en el Servicio Extremeño de Salud en comparación con los que hay en el ámbito sanitario privado. Le hago una apreciación. A día de hoy es perceptivo ser psicólogo, haber tenido el PIR, ¿vale?, interno residente, para poder ejercer su labor en el Servicio Extremeño de Salud, en el Sistema Nacional de Salud. Por tanto, eso, unido al déficit de plazas de PIR que se ofertan en toda España, ayuda al dato que usted ha puesto sobre la mesa. Es decir, los psicólogos que están en el ámbito privado, la mayoría de ellos no tienen PIR y no pueden acceder al sistema público de salud. Por tanto, aquí el Ministerio también podría ayudar a que este acceso fuese mucho más laxo. En relación a la salud mental en atención primaria, he detallado las inversiones de salud mental que se acercan a la comunidad. Lo he puesto sobre la mesa y que se acercan a la comunidad a beneficio de la autonomía del paciente, del normofuncionamiento de la familia, de los pacientes que pueden llevarlo a cabo y también a beneficio de evitar ingresos innecesarios. Y efectivamente nuestro plan de salud mental no es solo de salud mental y extrapola las batas blancas. Y hacerse un hueco para nosotros la salud mental a través de las escuelas, del acceso a una vivienda digna, del empleo y nuevas oportunidades es nuestro objetivo. Porque tradicionalmente las personas con discapacidad han presentado índices de desempleo mucho más elevados que el resto de la población. Conocerán ustedes que el informe de la Fundación ADECO da una tasa de actividad en torno a un 34%. Es decir, el 66% de las personas con discapacidad en edad laboral no tiene empleo. Y además está constatado que las personas con problemas de salud mental pueden desarrollar una carrera profesional plena y exitosa. Por tanto, es una atención que tendremos prioritaria desde el Gobierno de nuestra presidenta María Guardiola y por ello el Plan de Integración Social promueve y facilita la participación de personas con trastorno mental grave en la comunidad, generando redes sociales de apoyo. Y además programas de los que en este año 2024 se están beneficiando 688 personas con problemas de salud mental en Extremadura. Y además hemos apoyado una nueva línea para fomentar el empleo de personas con discapacidad que incluye la discapacidad por salud mental, en el marco laboral ordinario y con un presupuesto de 3 millones de euros. Porque también tenemos que valorar y promover la salud mental en positivo y en política y actuaciones para lograr su visibilización. Por ello, conscientes de ello, desde el SEPAS invertimos más de 7 millones de euros en 216 plazas residenciales en centros de rehabilitación y pisos supervisados. Además, en torno a 1 millón de euros en subvenciones para realización de programas de atención a personas con trastorno mental grave. Señor Gil, García Gil, ¿no? García Gil. García, bien. Agradezco sus palabras de reconocimiento ante el aumento de los recursos sanitarios de la red de salud mental de nuestro Gobierno y el esfuerzo, porque desde la Junta de Extremadura somos conscientes que la salud mental es importante, es transversal y le contesto una situación que ha puesto sobre la mesa, la salud mental en el entorno escolar. Miren, desde la Consejería de Educación, Ciencia y Formación Profesional hemos puesto en marcha un programa de promoción de salud mental en centros educativos, dotado con 152.000 euros y se desarrolla en colaboración con el Colegio de Psicólogos de Extremadura. Y también le informo que contamos con la red de educación emocional y salud mental conformada por centros que cuidan de forma preferente la gestión de las emociones y la salud mental de la comunidad educativa en la que están integrados. Señor Sapone, gracias por el reconocimiento a la labor, al aumento de recursos y al incansable trabajo del Gobierno para
afrontar las necesidades acuciantes que encontramos en relación a la salud mental, a la red de salud mental a beneficio de todos los pacientes extremeños. Gracias. Y, señora Gil, su tono crítico, pero institucional, sinceramente, ha durado menos de lo que esperaba. Lo que ha dicho hoy de mi persona, de nuevo, por mi parte, nada que añadir, porque dice más de usted que de mí. Así es que continúe. Me ha pedido el número de pacientes de Extremadura Responde. Usted refiere que no lo conozco. Pues sí, ahí lo tiene, por si quiere anotarlo. 4.285 atenciones desde su nacimiento hasta el 30 de septiembre. Y mire, hay una cosa que nos diferencia al Grupo Parlamentario Socialista y a nosotros. Y es que los datos que damos son veraces. Y es una sutil diferencia que hace que ustedes, ante los datos positivos, en lugar de alegrarse, se defiendan como gato panza arriba. Ustedes comparan churras con merinas, pero continúen por su senda, porque es que ya no engañan absolutamente a nadie. Así es que, en relación a los datos de la pandemia COVID, nos trajo enseñanzas, ha dicho usted literalmente, en este atril. Efectivamente, pero permítame que manifieste mi más absoluta perplejidad. ¿Eran ustedes gobierno cuando gestionaron el COVID? Hasta el día de hoy no habrá escuchado una crítica de mi persona a esa gestión durante la pandemia, pero sí me sorprende que hayan tardado 4 años en darse cuenta que era necesaria una mesa de salud mental cuando ustedes gestionaron la pandemia y gestionaron la salida de la pandemia. Entonces no era necesario, entonces refiere usted que se produjeron esas enseñanzas y ahora cuando son oposición es cuando de verdad es necesario. Miren, sinceramente no me parece una oposición seria, ni crítica, ni constructiva, pero repito, siempre estaremos a expensas de escuchar sus propuestas, porque no serán solo suyas, sino que estaremos dispuestos a escucharlas a beneficio de los pacientes extremeños, que son nuestro único objetivo del trabajo diario. En relación a FEAFES Extremadura, pregúntele a su presidente. El Consejo Regional de la Discapacidad, he convocado 2 veces el Consejo Regional de la Discapacidad, donde además de FEAFES están otras muchas asociaciones, todas las de la discapacidad, porque se da la paradoja que ustedes llevan 2 años sin convocarlo. Señora Gil, 2 años sin convocarlo y me comprometí con ellos que en este 2024, dado su malestar de no convocar ustedes durante 2 años, cuando tiene que ser una convocatoria anual, yo los convocaría este año en 2 ocasiones. Y pregúntele a FEAFES, entre otras asociaciones, si este año se ha producido la segunda reunión de esa convocatoria. No están para dar lecciones, señora Gil. No están para dar lecciones porque durante 36 años siendo gobierno han podido hacer tantas cosas que no han llevado a cabo que ahora quieren contar un relato de un encendido de bombilla para dar soluciones a los problemas que ustedes mismos generaron. Así es que hágaselo mirar, porque esto es más serio de lo que ustedes se lo toman. Y termino aquí. Nuestro trabajo diario es ímprobo para resolver todos los problemas que nos han generado ustedes, para resolver todos los problemas con un único objetivo y con un único beneficiario, que es mejorar la salud y los servicios sociales de todos y cada uno de los extremeños de nuestra tierra. Nada más y muchísimas gracias. Gracias, señora consejera.